Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos. Esto es A Primera Hora por Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana, 7:43. Esta semana ha sido noticia la decisión de la Fiscalía General del Estado en el contexto de la investigación sobre dos casos, el caso denominado Encuentro, cuya génesis fue una publicación del portal digital Aposta llamada Gran Padrino. Inicialmente se le llamó caso Gran Padrino, de hecho en la asamblea le llamaron el caso Gran Padrino, integraron una comisión ocasional llamada el caso Gran Padrino, pero la Fiscalía le llamó caso Encuentro. El haber bautizado ese caso ya generó ruido porque el eslogan, ¿no?, del gobierno del presidente Lazo, ¿cuál era? Repite. El gobierno del encuentro. El gobierno del encuentro. Entonces ya ahora ya no se llama gobierno del encuentro, sino gobierno del Ecuador. Pongamos el comunicado de la Fiscalía, don Robert y don Diego. Este comunicado se emitió anteayer, el 30 de octubre. La Fiscalía General del Estado, rigurosa en el trabajo técnico que realiza en cada una de sus investigaciones, tiene la posibilidad de acumular causas con base en elementos encontrados en los expedientes, fortalecer los procesos que sostendrán los agentes fiscales frente a los jueces, no en el ámbito mediático o político. Es así que luego de encontrar hechos relevantes en el proceso de investigación y tras un proceso de análisis profundo ha determinado la presunta existencia de un esquema de corrupción sistemática en contra de la administración pública que incluiría varias instituciones del Estado, Banecuador, Aduanas, CENEL, entre otras, en el caso León de Troya, que se relacionan con el caso Encuentro. Por consiguiente, se ha optado por acumular ambas causas en un solo caso denominado Encuentro, para lo cual ya se ha solicitado la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de delincuencia organizada en contra de varias personas. Gracias. La audiencia debía efectuarse ayer a las 2:30 de la tarde, pero fue diferida para el 16 de noviembre por pedido de la defensa de 4 de los involucrados en este caso. Uno de ellos, el economista Danilo Carrera Druet, empresario y dirigente deportivo, presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis, pero además cuñado del presidente de la República. Su abogado, el doctor Calixto Vallejo, está enlazado con nosotros vía telemática. Le quiero agradecer al doctor por aceptar este diálogo periodístico. Doctor, buenos días. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días, Belkis. Muy buenos días, Fabricio. Agradecido más bien con ustedes por la entrevista, por permitirme aclarar algunos temas en relación al caso de mi defendido. A ver, primero quiero empezar por lo que pasó ayer. ¿Por qué usted fue uno de los abogados que pidió el diferimiento de la audiencia de formulación de cargos de ayer, doctor? Esto es muy importante, su pregunta, Fabricio, precisamente porque muchos medios de comunicación están diciendo que nosotros hemos pedido el diferimiento de la audiencia, y lo cual podría parecer como una práctica dilatoria. La realidad es que nosotros le pedimos a la Fiscalía que si actuaba con objetividad, debería de ser ella la que pida el diferimiento. Y por una razón muy sencilla, la Fiscalía pretende imputar cargos que no ha permitido a la defensa del señor Danilo Carrera establecer qué documentos tiene. No nos está permitiendo acceder al proceso, y el pretexto que nos está dando la Fiscalía es que no lo tiene organizado y foliado. Si la Fiscalía no tenía organizado su proceso, si no lo tenía foliado adecuadamente, si no podía permitirle a las partes que revisen el expediente para ver qué cargos le va a imputar, qué evidencias que dice ella tener, pero que no nos permite acceder a las mismas, van a ser presentadas ante el juez, lo obvio es que le diga al juez, a quien le pidió la formulación de cargos: señor juez, no me he apresurado y como no puedo permitirle a las partes acceder todavía al proceso, solicita que lo difiera. Se lo pedí N cantidad de veces a la Fiscalía, y como la Fiscalía no me dio respuesta a mi requerimiento, concurrí ante el juez a manifestarle: señor juez, la Fiscalía no me está dando acceso al proceso, no puedo saber, necesito tener los elementos necesarios para poder rebatir a la Fiscalía en el momento que me formule cargos, y el juez nos ha dado precisamente
la razón, ha otorgado el diferimiento, pero no simplemente porque nosotros lo hemos pedido. Lo que nos está diciendo es las razones por las que lo pedimos y las razones que el juez ha aceptado para darnos el diferimiento. Ahora bien, en la otra parte de la pregunta, Fabricio, que es muy importante, se acumulan dos procesos. Pero ¿qué es lo que dice la ley? Para que se acumulen los procesos debe de haber una identidad, tanto en las personas que participaron en ese proceso, además debe de haber una identidad de lo que se investigaba o de los delitos que se investigaban en cada uno de ellos. En primer lugar, en cuanto a la identidad de los personajes, debo de decirle que el señor Danilo Carrera no era parte de ese proceso. Tanto no era parte que la ley establece que cuando usted está siendo investigado, debe de inmediatamente la fiscalía hacerle conocer que hay una investigación en curso contra usted para que concurra a defenderse. Jamás el señor Danilo Carrera fue notificado en ese sentido. Nosotros conocíamos de la existencia de ese proceso por la prensa, pero jamás fuimos llamados a rendir una versión. En consecuencia, no podemos decir que el señor Danilo Carrera era uno de los investigados. Y si la fiscalía lo dice ahora, entonces quiere decir que actuó a nuestras espaldas, porque la reserva, le aclaro, que va a alegar la fiscalía, es para terceros. La reserva establecida por la ley jamás puede ser para el investigado, porque sería conculcar su derecho a la defensa. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, los delitos que se investigaban eran completa y totalmente ajenos a los que ahora está señalando la fiscalía, porque la fiscalía dice es que en ese proceso yo estaba investigando tráfico de influencias, lo cual es falso. Ese proceso estaba investigando la mafia albanesa y quién sabe qué otros delitos en relación a esta organización delictiva. No estaba investigando actos de corrupción en el gobierno del señor Guillermo Lasso, pero en todo caso, ahora de manera acomodada, y obviamente al saber, y nosotros tenemos la certeza de aquello, de que no hay un solo documento, no hay una sola prueba, un testimonio, un peritaje que lleve a establecer que el señor Danilo Carrera ha formado parte de alguna organización criminal dedicada a obtener contratos o algo así. Entonces ahora, sencillamente para confundir a la opinión pública, para escandalizar y para tener algo que decir, ha unido o ha acumulado otro caso que tampoco tiene ninguna relación con el señor Danilo Carrera. Doctor, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Sobre la primera parte de su intervención, justamente usted en un comunicado daba cuenta de que existiría la intención de la Fiscalía de ocultar información, en este caso a la defensa de Danilo Carrera, y que lo que se buscaría por parte de la Fiscalía es dejarlos en indefensión. ¿Por qué esta afirmación? Le consulto, doctor. ¿Por qué cree usted que la Fiscalía buscaría precisamente esto que ustedes sostienen? Y usted me dirá, bueno, vaya, pregúntele a la señora fiscal cuál es la pretensión. Pero quiero conocer la valoración de usted en este caso como defensa de Danilo Carrera. Muchas gracias, Belkis, por su pregunta. A ver, se la voy a responder en los siguientes términos. Nosotros hemos sostenido que en todo el expediente, que me lo conozco desde la página 1 hasta la última página que me han dejado ver, no existe ninguna prueba, indicio, evidencia de que el señor Danilo Carrera haya tenido relación con alguna actividad penalmente reprochable. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Qué es lo que, en base a qué se construye el caso de la Fiscalía? El caso de la Fiscalía se construye en función a una trama de un medio digital, pero es una trama, es un libreto, ¿verdad? Que obviamente tiene dos mentiras y probablemente una verdad, ¿verdad? Entonces, en función de eso se crea toda esta trama en relación a Danilo Carrera. Pero vamos al génesis de esta trama. El génesis de esta trama son unas supuestas grabaciones que un medio digital hace públicas y en función de las cuales se establece que habría ciertos funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso que no estarían actuando con mucha ética y estarían dirigiendo o beneficiando a ciertos contratistas con
contratos del Estado. Bien, pero resulta que allí no tiene absolutamente nada que ver el señor Danilo Carrera, más que este medio digital ha dicho que lo han mencionado a él en esos contextos de estas grabaciones. Pero cuando va el principal de este medio digital a la fiscalía a rendir su versión, le pregunto a través de qué medio él obtuvo estas pruebas o estas grabaciones, y él nos contesta que con un pendrive. Muy bien, entonces nosotros tenemos el derecho de contradicción, es decir, proporciónenos el pendrive y en función de eso vamos a poder establecer cuándo fue grabado, si esa grabación se encuentra editada, si efectivamente corresponden a las voces a quienes él ha asignado que pertenecen, si ha sido creado con inteligencia artificial, etcétera, etcétera. En definitiva, vamos a poder impugnar esa prueba adecuadamente. Pero el señor nos dice que el documento, digamos, el pendrive fue destruido. Entonces, ¿por qué lo destruyó? No lo sabemos. ¿Quién lo destruyó? Lo destruyó el colega, el medio. Lo destruyó el colega periodista. Y él lo dice en su versión ante la fiscalía. Ahora, entonces, se supone, perdón doctor, pero se supone, más allá de lo que usted nos está explicando, se supone que el periodista incluso puede apoyarse en la reserva de la fuente cuando hace una publicación, que es digamos, una prerrogativa que tenemos los periodistas, no en el Ecuador, sino en todo el mundo, la reserva de la fuente. No sé si aquí se aplicó aquello, doctor. Sí, él dice que en función de la reserva de la fuente no va a dar ningún dato respecto de la persona que le entregó el pendrive. Pero como usted conoce también, Fabricio, hay técnicas de investigación ante la fiscalía que se manejan con absoluta reserva, y lo que él debió de haber hecho es haberle entregado el pendrive a la fiscalía, ¿verdad? Para que sea esta la que lo pericie, y que obviamente ese documento no se haga público en ningún momento. Este no sería ni el primero ni el último caso. Pero hay algo más grave, mi estimado Fabricio, y el tema más grave es que cuando le pregunto, usted ha dicho en los relatos que ha dado en su medio digital o en su programa, que en esta conversación intervinieron más personas. Y él me contesta que sí, que efectivamente. Le digo, pero en lo que usted ha mostrado, no intervienen más personas, simplemente, no, lo que pasa es que esa parte de ahí no la hemos publicado porque esa parte de ahí podría revelar otras identidades que están en reserva. Entonces, ¿a qué nos lleva esto, Fabricio? Nos lleva a que la publicación que él hizo está editada. Y cuando un documento está editado, no tiene ningún valor. Y no tiene ningún valor porque no están los contextos, no está en función de qué se dijo, o a lo mejor si están unidas una parte con otra parte. Es como que mañana yo le entregue a usted un documento en el que en la parte final consta mi firma, pero resulta que no tiene el encabezado y no tiene el primer párrafo, y yo le digo, no, es que no puedo identificar a quién fue dirigida esta carta. Pero entonces ese documento, que es una simple copia, que no puedo verificar nada, no tiene ningún valor. Pero ¿qué es lo que ha hecho la Fiscalía? Y por eso es que denuncio entre los medios de comunicación, Fabricio, porque es gravísimo lo que se ha hecho. Obviamente, si no tiene el documento original, no puede haber pericia, pero no, la Fiscalía ha mandado a periciar, es decir, a materializar, a que se traduzca escrito lo que salió en el programa del medio digital, que como le digo, está editado, está cortado, no tenemos el origen, no tenemos derecho a contradicción. Entonces, esto de aquí, si lo ponemos en términos deportivos, Fabricio, es como que a usted lo pongan a jugar un partido de fútbol con la cancha inclinada y con los ojos vendados. Así nos quiere llevar la Fiscalía a un proceso porque no tiene absolutamente nada de qué acusar. Doctor, como ya hemos señalado, en efecto, la audiencia quedó diferida para el próximo 16 de noviembre. Ustedes han alegado que hicieron la debida solicitud porque no han podido acceder al proceso como tal. ¿Qué va a pasar hasta esa fecha cuando deba instalarse la audiencia, si es que ustedes hasta ese momento no cuentan con la información que han venido requiriendo todo este tiempo? Y lo pregunto porque el juez fue enfático en explicar que el diferimiento se acepta por única vez, es decir, entendemos que no habrá un nuevo o no cabría un nuevo diferimiento de esta diligencia. Es correcto. El día de hoy le estoy presentando al señor juez que conoce este proceso
un escrito en el cual le estoy explicando en detalle todas estas situaciones que les he manifestado también a ustedes el día de hoy, para que él sepa que no estoy pretendiendo la dilación del proceso y que le ordene a la Fiscalía que para que no se produzcan más dilaciones, me entregue todo el expediente para poder ir en igualdad de condiciones a la audiencia que él ha convocado. En la medida que el juez no le ordene a la Fiscalía que proceda en derecho, ¿verdad? Yo voy a mantener mi estado de indefensión. Estoy seguro que el juez va a acoger mi pedido, pero estamos a puertas además de un feriado, y siendo las 8 de la mañana del día 1 de noviembre, Fiscalía aún no se pronuncia diciéndome que vaya a retirar mis copias. Pero lo que es más grave además es que cuando he ido a la Fiscalía el día de ayer, han ido los abogados asociados míos, les han dicho que todavía no les pueden dar porque la Fiscalía sencillamente no tiene debidamente numerado y organizado el expediente. Además de que al acumularse otro expediente, que no sé cuántos cuerpos tengo, cuántas son las miles de hojas, deberá de volver a numerar ese expediente al unirlo con el ya existente, lo cual puede demorar también, no sé si días o el tiempo que la Fiscalía se tome. Y todo esto retrasa la posibilidad de que yo tenga el tiempo necesario que me establece la ley y la Constitución para preparar una adecuada defensa. Entonces, insisto, nos quieren, al no tener absolutamente nada, están queriendo, como los equipos de fútbol, cuando tienen malos jugadores, quieren comprar al árbitro prácticamente. Bueno, esa comparación como para discutir. Oiga, doctor, usted sustentó sobre todo el caso Gran Padrino, que luego se llamó caso Encuentro. ¿Qué relación tiene, en cambio, o qué presume usted que es la relación que la Fiscalía identifica del economista Danilo Carrera con el caso León de Troya? Mire, no existe ninguna relación. Como explicaba al principio de esta entrevista, Fabricio, para que exista una acumulación de procesos, debe de haber una identidad entre el delito que se investiga, ¿verdad? Y además una identidad de las personas que participaron en ese otro, bueno, en ambos casos, en definitiva, que se estaban investigando. Pero resulta que en este caso no existe eso. Y más allá de que la Fiscalía pueda decir, ¿verdad?, que no, que existían, las mismas personas intervenían en el un caso y en el otro caso, entonces ahí surge la pregunta. Si es que el economista Danilo Carrera formaba parte también de la investigación del caso León de Troya, ¿por qué jamás fue advertido de que estaba siendo investigado en ese proceso y tampoco jamás fue llamado a rendir una versión? ¿Qué es lo único que tiene la Fiscalía, Fabricio? Cuando estamos frente a estos personajes públicos muy importantes, como ha sido el señor Danilo Carrera, que ha ocupado muchísimos cargos públicos en su vida, como haber sido ministro de Estado, gerente general del Banco Central, presidente de la Junta Monetaria, y en lo deportivo todos sabemos que ha sido también presidente varias veces de la Federación Ecuatoriana de Tenis, de varios clubes deportivos en el Ecuador. Pero más allá de esos antecedentes que son reales, lo que usted dice, el economista Carrera ha sido presidente del directorio de uno de los bancos más grandes de este país, vinculado al ámbito deportivo, dirigente empresarial, pero aquí lo que se ha investigado es una relación con una persona cercana a él, a quien asesinaron hace algunos meses, que es el señor Rubén Cherres, y de acuerdo al informe León de Troya, una supuesta relación de Cherres con Danilo Carrera y con la mafia albanesa. Entiendo que esa es la investigación León de Troya, doctor. A eso iba, y por eso estaba dando un poco los antecedentes del señor Danilo Carrera, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? En todos estos ámbitos, el señor Danilo Carrera tiene relaciones en el orden social, y esto de aquí es muy importante aclarar, con muchísimas personas. Entonces, el hecho de que socialmente haya tenido una relación
con el señor Cherres, eso no quiere decir que haya tenido una relación societaria, que haya sido socio en alguna empresa, que haya tenido una relación en el orden laboral, es decir, que haya trabajado para él o con él, etcétera, etcétera. O sea, y eso en el proceso tampoco existe. Pero si este individuo en algún momento, en alguna de sus conversaciones, lo mencionó, jamás esa mención, si no tiene una evidencia de lo que se menciona ahí, puede tener un asidero válido. En consecuencia, si el señor Cherres en algún momento de alguna manera lo mencionó, y ojo, que las menciones que yo conozco que existieron en relación al Danilo Carrera, en relación con Cherres, jamás dice en relación con la participación del Danilo Carrera en alguna actividad de orden ilícito. Entonces, nosotros, en definitiva, lo que le puedo decir es que podemos conocer a mucha gente, pero el conocer a esas personas no nos hace partícipes de las actividades en las que ellas puedan estar inmersas. Correcto, doctor, me queda clara su postura. Veamos cómo se desarrolla este caso y la audiencia para el 16 de noviembre próximo. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Calixto Vallejo, abogado del economista Danilo Carrera, con su visión sobre los casos Encuentro y León de Troya y el anuncio de la Fiscalía de unificar en un solo caso que se llevará a Encuentro ambas investigaciones. Encuentro cuya génesis se conoció como el caso Gran Padrino, y León de Troya, que es una investigación, como le planteaba justamente a nuestro invitado, que tenía que ver con una supuesta relación del economista Carrera con Rubén Cherres y de ambos a su vez con la mafia albanesa. Veamos qué pasa y qué presenta la Fiscalía el 16 de noviembre, que será la audiencia. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.